Muy buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Nos encontramos nuevamente aquí en el Salón de Elia Parodi de esta Casa de Leyes para dar inicio a la segunda y última jornada del tercer foro de Diplomacia Parlamentaria y Relaciones Internacionales. A continuación daremos entonces lugar a este panel de trabajo de disertación que tratará de las alianzas para el fortalecimiento de los servicios de investigación parlamentaria. En esta ocasión escucharemos las palabras de invitados especiales. Y comenzamos con el director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina, embajador Carlos Cherniak. Señor embajador, bienvenido, buenos días, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Mariana. Le agradecemos al embajador que nos ha permitido aquí. Vamos a comenzar con Alfonso Santiago, que es decano de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, por cuestiones de horario de sus agendas. Así que, por favor. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar participando en este foro. Soy el director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, cuya misión se define así: ser aliado estratégico de los distintos niveles y órganos de gobierno de cara a tres objetivos fundamentales: mejora de la calidad institucional, mejora de la calidad de gestión y una adecuada inserción de la Argentina en la región y en el mundo. Por lo tanto, estar pudiendo dialogar y participar y organizar actividades conjuntas con el Congreso de la Nación Argentina en un ámbito donde participan también poderes legislativos de todos los países latinoamericanos es para mí una enorme oportunidad que quiero aprovechar. Quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias que estamos realizando conjuntamente con el Congreso de la Nación Argentina y otras ideas que vamos a poner en marcha. Mi escuela de gobierno es una escuela de gobierno joven, lleva 4 años de funcionamiento, pero un hito bastante significativo ha sido la puesta en marcha de una diplomatura en diplomacia parlamentaria que llevamos a cabo el año pasado y que estamos reeditando este año y que hoy a la tarde vamos a entregar los diplomas de los primeros egresados, que apunta a eso, a formar los cuerpos técnicos de los distintos poderes legislativos, el Congreso, pero también abierto a las legislaturas provinciales, en todo este riquísimo tema de la diplomacia parlamentaria, que es muy incipiente y que requiere que la universidad le preste suficiente atención. Hemos hecho, el núcleo de nuestra propuesta es esta diplomatura, que son 120 horas en total, con distintos aspectos políticos, económicos, institucionales, históricos, que de algún modo apunta a formar a los legisladores y a los funcionarios legislativos en este tema, una especie de ISEN de formación de diplomáticos expertos en estos temas en el ámbito del Poder Legislativo. La experiencia ha sido buenísima, la vamos a continuar y quisiéramos escalarla a nivel latinoamericano. Por eso estamos diseñando algún tipo de actividades que permita la participación de los distintos funcionarios. Hemos hablado con la presidenta de la UIP para poder también hacer y tener el apoyo de ellos para esta escala que queremos hacer. No nos hemos quedado únicamente en el ámbito de la docencia, sino que está por salir en breve la publicación de un libro que recoge los principales temas y de algún modo una primera sistematización de los temas que abarca la diplomacia parlamentaria. Bien, un segundo aspecto que nosotros queremos desarrollar y me parece que puede ser interesante, nosotros tenemos un máster de políticas públicas y un máster de relaciones internacionales que empezaremos de modo inmediato. Eso hace que cada uno de los alumnos de la maestría tenga que hacer un trabajo final con una propuesta de política pública, con una idea de nosotros, como modo, decimos, política basada en la evidencia, con un rigor metodológico, con propuestas firmes. Entonces, nos parece que tenemos todos los años unos 100 alumnos de la maestría de políticas públicas y aspiramos a tener unos 30 o 40 en la de relaciones internacionales. Entonces, nos parece que es un modo de articular una cooperación, sería que desde los parlamentos, desde el Congreso argentino o de cualquier otro órgano legislativo, se nos pueda proponer una serie de temas para que nosotros, aprovechando ese
capital que tenemos, que son nuestros cursantes de las maestrías guiados por nuestros profesores, puedan hacer los trabajos que sean necesarios, que sean de interés para el Congreso de la Nación sobre temas de actualidad. Nos parece que esto puede ser una ayuda, un win-win, en donde hacemos que la universidad toque tierra, los alumnos y los profesores investiguen temas que realmente sean de interés para los órganos de gobierno y por otra parte sea un insumo muy interesante para poder aportar al Congreso. Y otra experiencia que tenemos nosotros hemos puesto en marcha una plataforma que nos denominamos Casoteca, que son experiencias exitosas de gestión pública, incluidas también las relaciones internacionales. Tenemos unos 50 casos que ya hemos desarrollado, está disponible todo ese material en www.casoteca.net.ar, que diríamos son buenas prácticas convertidas en casos de investigación que también sirve para la docencia, con la idea de cómo hacen los que hacen, cómo se puede llevar adelante prácticas efectivas que dieron resultados mensurables. Y en eso articulando los elementos de la política pública, es decir, cómo se gestionó ese proyecto con las alianzas y los juegos de poder que son necesarios para ser efectivo, más el elemento técnico, ¿no? Nosotros en esa visión de nuestra política pública decimos que la ciencia madre de las políticas públicas no es la economía, no es el derecho, no es la comunicación, sino la propia política. Entonces, ¿cómo se transmite esto? Y viendo cómo se gestaron los distintos proyectos que han tenido éxito. Detrás de cada proyecto que tiene éxito hay un adecuado manejo de la ecuación política más una implementación técnica. Bueno, entonces me parece que esto también poner en marcha o convertir en casos experiencias exitosas, tanto nacionales como de todos los países, y sumarlos a este repositorio de experiencias positivas, puede ser otra de las propuestas que nosotros tengamos. Me parece que desde estas actividades podemos potenciar mucho en este reposicionamiento que los congresos y los poderes legislativos del mundo tienen que hacer. Me acuerdo, me impactó mucho hace unos años un profesor argentino de Derecho Constitucional que se llama Espota, que dijo una frase que me escandalizó y me llevó a investigar. Dice, el Congreso no hace la ley, la aprueba y a veces solo la controla. Y dije, ¿qué está diciendo? Y después, viendo un poco la estadística, veía que de los proyectos que sanciona el Congreso, el 40 y tantos % tiene origen en el Poder Ejecutivo. Y esto se va un porcentaje más alto si uno lo filtra por proyectos relevantes. Si uno ve los temas de la delegación legislativa como modo de instrumentar las políticas públicas de los distintos gobiernos, también se sorprende. Y si en la Argentina, que tenemos una decretomanía, tenemos que por cada 4 leyes se ha dictado un decreto de necesidad de urgencia del retorno desde el 90 a esta parte, eso empezaba a tener visos esta idea. No hace la ley, la aprueba y a veces solo la controla. Bueno, entonces me parece que en esta recuperación institucional y técnica del importantísimo rol que los congresos tienen, podemos volver a recrear esta idea de que las leyes se hagan en el Congreso, por la capacidad que tiene el propio Congreso de generar sus propios proyectos y porque tiene una adecuada articulación con las distintas instituciones del mundo académico, del mundo científico, que le proveen insumos para una buena formulación y adecuación de leyes. Entonces me parece que celebro muchísimo esta apertura del Congreso y esta excelente experiencia que hemos tenido en diplomacia parlamentaria con la idea de que también se pueda sumar a otros temas. Bueno, después quedaré disponible para cualquier otra inquietud que tenga, pero esta era contarles la experiencia de la diplomacia parlamentaria, de este aprovechamiento del capital de investigación de nuestros profesores y de nuestros alumnos de posgrado y la Casoteca. Son 3 aportes concretos que estamos haciendo desde la Escuela de Gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Santiago, de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Ahora vamos a escuchar al secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. Ingeniero Jorge Aguado, le damos la bienvenida. Lo escuchamos.
Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por venir y visitar la Argentina. Y un poco en estos minutos que también agradezco de que me hayan dejado participar, quiero simplemente comentar algunas cuestiones que definen la política de ciencia y tecnología nuestra en el Ejecutivo, que de alguna manera se vincula con la necesidad también de que haya un intercambio muchísimo mayor entre el ámbito parlamentario y quienes pueden aportar conocimiento acerca de cada una de las áreas particulares, de las leyes que se trabajen en esta casa, en la casa de cualquier país. En ese sentido, para nosotros, la política principal en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología es el hecho de lograr un vínculo entre la generación de nuevo conocimiento y la utilización de ese nuevo conocimiento que permita lograr soluciones innovadoras, nuevos productos, nuevos servicios, pero que de alguna manera logren un impacto social mayor, generando una mejor calidad de vida de la gente. Y por el otro lado también una mejora en los sectores competitivos de la Argentina que les permita salir a competir en el mundo, exportar más, crecer y de esa manera también generar nuevos puestos de trabajo. Y si uno compara, digamos, en nuestro país con otros países desarrollados donde este vínculo se da de manera principal, uno entiende que lo primero por lo cual se logra esto es porque logran ser competitivos de una forma estructural. Y la competitividad estructural implica mejoras en todos los puntos de vista de lo que uno puede llegar a tratar, desde lo que tiene que ver con una política internacional, a lo que va con la desburocratización del sistema estatal, a lo que va con las políticas económicas, y así puedo seguir enumerando todas las áreas. Pero lo importante acá es que esa competitividad estructural genere una necesidad de todos los actores, tanto públicos como privados, de empezar a utilizar el conocimiento que se genera para entender cómo puede ir mejorando en cada una de las cosas que hace. Eso a nosotros nos lleva a una política que tiene tres grandes áreas. Una que es el desarrollo institucional del sistema científico. Si no tenemos un sistema científico fuerte y competitivo, es muy difícil que generemos conocimiento de frontera, que esté todo el tiempo ayudando a quienes necesiten utilizarlo. Pero por el otro lado también una focalización en dónde es que tenemos que utilizar ese conocimiento. Y generar definitivamente un tercer eje, que es cómo hacemos que ese vínculo se dé. A la parte del vínculo voy a ir en la última etapa, que creo que es la parte más difícil, pero voy a hablar ahora en cuanto a los desafíos que plantea la focalización de la utilización del conocimiento. Y creo que ahí también recae el porqué, la necesidad de que en los parlamentos también se empiece a utilizar el conocimiento en sí. Nosotros definimos tres grandes áreas. Hay una que es de los desafíos nacionales, que esa tiene que ver principalmente con las cosas que en Argentina desde el punto de vista social todavía no están resueltas, lo cual hace que quizás en otros países sí ya se hayan abarcado con innovaciones que ya existen, pero que por alguna razón todavía no se ha logrado. Por ejemplo, el hecho que nosotros tenemos en Argentina todavía, que es no tener el 100% de la población con agua potable. Por el otro lado, estamos trabajando en todo lo que son los sectores competitivos, sectores como los alimentos, el sector de la salud, sector de algunas tecnologías de la información, donde uno se puede basar en eso. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con las áreas de frontera y tecnologías emergentes a nivel general, que es donde de alguna manera se están trabajando en todos lados de la misma manera. Es un trabajo contemporáneo, que a nivel internacional se da una colaboración, pero también una competencia, y donde también tenemos que ir viendo cómo podemos ir trabajando ahí. Cualquiera de esas tres áreas que les comento, al momento de estar corriendo la frontera de lo que se conoce y de lo que se hace, eso requiere definitivamente un trabajo reglamentario y normativo atrás para poder permitir que escale. Las áreas de ciencia y tecnología lo que están haciendo todo el tiempo es hacer pruebas de concepto, es hacer pilotos, es probar que algo que todavía no se sabe si va a funcionar o no, puede generar un beneficio tanto para el privado como para el público. Y a la hora de que se encuentre ese beneficio, hay que definir cómo se lo va a reglamentar para que se pueda escalar y que todos lo puedan utilizar. Y acá paso a comentar algunos ejemplos que creo que son lo que pueden llegar a dar disparadores, espero, para su discusión posterior. En la parte de desafíos nacionales, teníamos un gran desafío en la Argentina, que es hacer el desarrollo del mar argentino. El mar argentino tiene el potencial más grande a nivel mundial, definido por la FAO, pero al mismo tiempo tiene el récord de ser el mar menos utilizado. Y en ese caso puntual voy a la acuicultura, que es el hecho de la siembra y la cría de peces.
donde la Argentina tiene un potencial de 300.000 toneladas y producimos 4.000 toneladas y solamente el 90% es a nivel continental, pero no en el mar. Se definió que teníamos que ir en un esquema sustentable para el desarrollo de la política de la acuicultura, que no degrade nuestros mares, que permita tener una sustentabilidad en el tiempo de nuestro medio ambiente y que al mismo tiempo no tenga cosas que pasaron en otros países como sucedió en algunos de peces que terminan teniendo un montón de enfermedades y demás. Nuestra normativa no acompañaba ninguna de estas políticas, con lo cual hicimos un proceso inicial de una prueba de concepto donde tuvimos que de alguna manera generar un reglamento de excepción que nos permita hacer cosas que la reglamentación no la hacía. Y todo el trabajo que teníamos ahí posterior, que tanto que hacer a nivel de las leyes nacionales como de las leyes provinciales, fue un trabajo demasiado artesanal que no tenía atrás un proceso continuo de vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder trabajar este tipo de cosas. Un ejemplo particular. Áreas de frontera y tecnologías emergentes. Y esto es algo que en todos los países se está discutiendo y yo trabajo en el área, soy representante de la Argentina en el G20 para las áreas de economías digitales. Y es el hecho de decir todo esto que estamos trabajando, que todavía no sabemos cómo va a ser, ¿tenemos que reglamentarlas o tenemos que ir de manera contraria en un esquema de reglamentación casi cero y dejar que quienes llevan adelante la tecnología puedan probar todo lo que quieren y en base a eso experimentar y definir qué hay que hacer? Y ahí empieza a haber un rol muy fuerte donde quienes más poder tienen y son los que al mismo tiempo llevan adelante las tecnologías, ¿cómo hacemos para que no tengan una posición dominante y un ejercicio sobre el más débil, que puede ser el último ciudadano al cual le llega la tecnología, donde en ese camino no haya algo en la no reglamentación que no nos permita hacer que el beneficio llegue de la mejor manera posible? Y acá voy a un caso particular que estamos trabajando ahora en Argentina, que es el Plan Nacional de Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial, que hoy está vista a nivel internacional como la nueva carrera espacial, donde entran muchos más países que los que entraron en la carrera espacial, tiene muchísimos beneficios si es bien utilizado, pero tiene muchísimas problemáticas si no se entiende cómo hay que reglamentarla. Y yo diría que ahí tiene tres grandes problemas principales. La primera es todo lo que tiene que ver con los sesgos en los algoritmos sobre los cuales se trabaja. Y acá pongo, para no entrar en ningún caso de ningún país, pongo un caso de una de las empresas más grandes del mundo que trabaja con inteligencia artificial, que es Amazon. Amazon había definido que su política de recursos humanos lo iba a hacer con un robot de inteligencia artificial. Terminaron dándolo de baja porque encontraron que al final del camino solo seleccionaba hombres, porque quienes habían desarrollado la herramienta eran todos hombres y ellos en su área suponían que el hombre estaba mejor visto para algunas posiciones, con lo cual para cualquier área de la empresa el robot terminaba sacando los currículums de hombres y de ninguna mujer. El problema de eso fue nadie pudo entender que había un sesgo en el algoritmo que iba a terminar dando esa solución. Otro problema en lo que tiene que ver con inteligencia artificial es las cajas negras. En las cajas negras es un proceso donde yo sé lo que meto de información, sé lo que sale, pero no sé cuál es el camino por lo cual se decidió. Vamos a un ejemplo no tan dramático como puede llegar a ser los poderes judiciales utilizando cajas negras, pero vamos al caso normal de un vehículo autónomo. Hay alguien que define en la caja negra de un vehículo autónomo, frente a un accidente que no se puede no tener, va a tomar una decisión de si quizás hay alguien cruzando, que es una señora con un chiquito y un señor con un perro de los dos lados. Ese algoritmo va a decidir si choca contra la señora con el chiquito o si choca contra el señor que va con el perro. Y hay alguien al final del camino que se tiene que hacer responsable de por qué esa decisión se toma de manera autónoma. ¿Cómo vamos a hacer el proceso para probar esos algoritmos que definen cosas de ese tipo? Y cómo vamos a generar y cambiar todos los procesos de responsabilidad social que tenemos ahí. Hoy es el conductor. El día de mañana el conductor va a decir, no, yo compré un Ford y Ford hizo el algoritmo, yo no decidí. Y Ford va a decir, y yo contraté una empresa de inteligencia artificial que hizo el algoritmo. Y ese algoritmo, en algún lugar tiene que haber alguien que haya pasado por un proceso donde se definió de manera multidisciplinar y multisectorial que vamos a permitir que ese algoritmo tome decisiones por nosotros, que somos hoy los responsables ante la ley. Y una tercera cosa, que son los sectores competitivos,
donde los sectores que son muy competitivos están todo el tiempo llevando la frontera del conocimiento en la utilización de un montón de cosas. Y ahí voy a poner dos casos principales, que es la salud y los alimentos. Y frente a eso, la sociedad en su conjunto, y no solo en un país, sino a nivel internacional, está frente al balance constante de decir cuáles son los beneficios de utilizar una nueva tecnología frente a los riesgos. Y en esa decisión tiene que involucrar a la sociedad para poder tomar en su conjunto una decisión por una cosa o la otra. Vamos al ejemplo de la salud, la edición génica. La edición génica permite hoy trabajar con una tecnología que, haciendo un cambio en un gen y eliminando una mutación, resolverle una enfermedad a una persona en cualquier momento de su vida, no de manera proactiva y anticipada. En el mundo hay 12 investigaciones clínicas de tratamientos de edición génica en este momento. Pero estoy seguro que en ningún país hay comités de ética, tanto a nivel de la ciencia y de las empresas como de los ambientes parlamentarios, y que estén en una discusión abierta en la sociedad, donde estén viendo si esto está bien visto o no y hasta dónde podemos avanzar. Y definitivamente son cosas que se tienen que empezar a trabajar, pero por el otro lado, por trabajarlas y debatirlas con la sociedad en su conjunta, no podemos permitir que no se siga investigando en eso. Y ahí es donde creo que hay que trabajar de alguna manera conjunta entre ámbitos del Ejecutivo con ámbitos del Legislativo, que tengan una discusión muchísimo más fuerte y muchísimo más profunda y que después lo lleven a una discusión con la sociedad. Y para terminar, nosotros en ese sentido estamos trabajando hoy en una Agencia Nacional de Vinculación y Transferencia, con una Agencia Nacional de Tecnologías Emergentes, que lo que permita es agarrar las personas que más conocen hacia dónde estamos yendo en cada una de las áreas de las tecnologías o de los sectores, que permitan generar un debate en un ambiente de un esquema de un comité de ética donde haya una discusión de cuáles son los impactos, pero cuáles son los beneficios, y que de alguna manera logremos entender si ese balance es positivo para un lado o para el otro, para tomar decisiones, y que tengan una ley de sandboxes, que se llama hoy a nivel internacional, que todos los países están debatiendo, pero muy pocos las tienen resueltas, que permita de una forma muy controlada probar esas cosas y que con evidencia definamos si los beneficios son mayores a los riesgos y sobre eso regulemos para que se pueda llevar y escalar y terminen generando un beneficio en la sociedad. Pero a ver, no sé, generado alguna cosa que genere un debate, más que contar qué cosas estamos haciendo, y muchas gracias por escucharme y estar acá. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Aguado. Y ahora vamos a pasar a escuchar las palabras del presidente del Círculo de Legisladores de la Nación, diputado nacional, mandato cumplido, Daniel Basile. Lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un agradecimiento especial para el licenciado Cincunegui, que ha permitido que nuestra institución participe de esta tarea tan noble que es fortalecer o refortalecer las instituciones de la Argentina. Párrafo aparte, debo decir que las instituciones no es como dicen los medios periodísticos, porque salvaron una crisis política en el 2002, funcionando las instituciones a la perfección como marca la Constitución, a título de antecedente. Muy agradecido también el director del Austral, con el cual tuvimos oportunidad de hacer un convenio, y afortunadamente hoy vamos a entregar los diplomas que estamos lanzando sujetos activos a la sociedad, que nos permiten de esta manera seguir fortaleciendo las instituciones, que son los que dan garantía a los gobernados en el mandato que le dan a los gobernantes en la actividad política. Yo simplemente trataré de ser breve. Nuestra institución, única en el mundo, en las características de que incluyen a los diputados y senadores en actividad, los legisladores nacionales en actividad y también los mandatos cumplidos. Esto es una premisa que vemos que pasa en el resto del mundo, únicamente en la India, pero es por resolución parlamentaria. Nuestro círculo es una creación por ley nacional y estamos tratando de, a los países latinoamericanos, difundirle esta idea, porque es necesario que nos conozcamos los pueblos
en una medida que tiene como resultado final buscado, cuando los pueblos se conocen, buscan resolver los temas o los conflictos en paz. Debo decirles que otro de los objetivos es que el legislador, cuya dieta abonan los contribuyentes, en escasa proporción, en la República Argentina al menos, con una participación en el presupuesto de solo el 0,63%, no como dicen los títulos de los diarios, tratando de afectar aún más la crisis de representación que existe, alejando a los gobernantes de sus propios representantes. Debo decirles que esos legisladores se van a cuidar los nietos o a dedicarse a otra actividad, seguramente perdieron su profesión por la actividad de volcarse al bien común y se llevan el conocimiento que adquirieron. Nuestra intención es que sigan trabajando como lo estamos haciendo nosotros, siguiendo aportando lo que ha sido nuestra vocación durante toda la vida y devolverle a la sociedad en temas de prospectiva, es decir, de temas que hacen al futuro, aunque nosotros no lo vayamos a disfrutar por razones biológicas, pero creo que es la intencionalidad que justifica el paso trascendente por nuestra vida. Esta importancia y estos trabajos hace que creamos mucho en nuestra actividad y en ese sentido el círculo, que tiene varias instituciones, fundamentalmente el IERI, que preside mi amigo el diputado Humberto Rollero, es presidente en mi bloque. Ahora trato de vengarme aplicando la jineta de lo que él hizo conmigo cuando estábamos en la actividad. Estamos más viejitos. Esta institución son la que ha realizado hasta ahora nuestra nave insignia del Círculo, que se ocupa de otras actividades, pero fundamentalmente de la que se están ocupando ustedes y en la relación de la experiencia que adquieren los legisladores con el conocimiento científico para buscar una relación que permita obtener un producto que beneficie a la sociedad. En este sentido hemos acudido también a los embajadores de otros países que, absortos con esta iniciativa, se prestaron sin ningún resabio, de cualquier calidad de los países que representaban, para aportar a lo que nosotros llamamos en una de las tareas, que es el cambio de roles. El cambio de roles consiste, lo va a explicar mejor el diputado Rollero, que fue el creador de la iniciativa, los jóvenes se disfrazan por 2 días de trabajo en el Congreso y proyectan ley. El año pasado fueron 5 universidades, este año 9 con la participación de embajadores. El año pasado hicieron un proyecto de ley que está en tratamiento en esta Casa del Pueblo, que es la ley de drones, y ahora este año hicieron una muy buena ley, a mi criterio, no soy experto, de criptomoneda, un tema de prospectiva que ya se nos vino encima, como todas transformaciones en esta 4ª revolución industrial que nos está acosando. No quiero extenderme más porque creo que va a ser más importante lo que diga el diputado Rollero. Solamente agradecerles a ustedes la presencia y ponernos a disposición para transmitir esta experiencia, porque creemos que es necesario que toda Latinoamérica y Centroamérica tengan un rol común para desarrollar en este mundo de los más poderosos que normalmente no contemplan estas situaciones, ni siquiera el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, diputado nacional mandato cumplido Daniel Basile. Y ahora vamos a escuchar al presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, doctor Humberto Rollero, diputado nacional mandato cumplido. Lo escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias, doctor Cincunegui, por permitirnos, como expresó el doctor Basile, participar de este foro tan calificado y en temas tan importantes. Y yo celebro la existencia del área de diplomacia parlamentaria, porque nosotros, no se me vaya, diputado Patiño,
el presidente Bloque era así, ahora ya no, pero... celebro esto porque en diplomacia parlamentaria, que es una función nueva de la Cámara, que existió hace pocos años, nosotros tuvimos una experiencia en este Congreso, respetuosamente digo, que el Congreso argentino hizo el último tratado de paz con Chile en el año 1998, que fue el hito 24, el último acuerdo, el punto 24, resolver con Chile, resolver el Congreso argentino. El Congreso argentino no es un problema de origen de leyes, sino es un origen de participación y decisión. O sea, las leyes no importa de dónde vienen, lo que importa es qué actitud tiene el Congreso en el tratamiento de leyes. En este caso del hito con Chile, fue negociado, yo era presidente del bloque, por 3 legisladores argentinos. El doctor Fernando Mauret por el peronismo, el doctor Marcelo Stubrin por el radicalismo y un gran legislador argentino que no se le rendió los homenajes, que es el doctor Esteves Boero, del socialismo santafesino. Ellos armaron una comisión que, con la anuencia de la línea de la Cancillería y no con la conducción política de la Cancillería, vale aclarar, donde participó activamente hoy el actual embajador argentino en Ginebra, el doctor Foradori, que fue el asistente técnico, y los equipos técnicos de la Cámara, de nuestros bloques, con la gente de Cancillería, armamos y resolvimos una acción política parlamentaria, que no es el único antecedente histórico del Congreso argentino. Hay otros antecedentes históricos donde se toma decisión y ejecución. Esta es una cuestión de decisión política y de voluntad política sobre temas específicos. Por suerte, esto fue firmado después por el canciller Di Tella y por el doctor Insulza, que era el canciller chileno, por el presidente Aylwin y el presidente Menem. Y ambas cámaras, con acuerdo de oposición y oficialismo, por mayoría absoluta, se votaron en ambas cámaras del Congreso todas las fuerzas políticas, con algunas mínimas excepciones, que fue un hito histórico porque le permitió a la Argentina generar política de Estado. Si nosotros hubiésemos contado, doctor Cincunegui, con esta organización que usted conduce, hubiera sido mucho más fácil para nosotros, porque me parece que es la simbiosis de la diplomacia parlamentaria con la política internacional. O sea, tiene que estar ligada y vinculada con las decisiones estratégicas que se reúnen en el Congreso y con las decisiones estratégicas que el país pueda tomar, o los legisladores puedan tomar, sobre la política internacional. Esto de Chile fue una decisión del Congreso, que por supuesto los dos presidentes, Aylwin y Menem, conocían, porque nosotros los informábamos de cómo era la situación, y los dos presidentes se alentaban a esta solución política. Fue una solución política al conflicto, y lo logramos resolver. Tomo esto porque esto denota lo que puede ser la jerarquía de un Congreso cuando tiene decisión. Cuando los Congresos se transforman en escribanía, evidentemente son un organismo muerto que no funciona. Entonces, depende de la voluntad y la actitud. Si usted quiere tener un Congreso como una institución responsable de la democracia, o quiere tomar una escribanía que responda a modelos y decisiones que ahí sí, como bien decía el señor jefe de gobierno de la Universidad Austral, se aprueba. Entonces, es una decisión de los legisladores, que puede suceder esto o lo otro. Ambas realidades han acontecido en esta casa, doctor. Las dos. Depende de las circunstancias históricas. Lo que yo quería señalarle, y decía, tuve la torpeza de señalar al diputado Patiño, nosotros en el círculo de legisladores, por impronta de Basile, y yo no sé si Basile era peor como representante del Parlamento o como presidente del círculo, en ambos casos te tiene corto y siempre está arriba tuyo. O sea que esto de Basile no depende del cargo que ostenta, sino su actitud permanente. Pero es un gran amigo, así que esto es lo que importa. Nosotros tenemos 2 o 3 cuestiones fundamentales. Una es cambio de roles, que nos gustaría mucho poder, como lo hemos compartido con Cincunegui, con Carlos Cherniak y con otras universidades, armar un cambio de roles internacionales. Dice el presidente Basile que los pueblos cuando se conocen son los pueblos que viven la paz. Los pueblos que no se conocen son los pueblos más prontos a tener profunda diferencia entre ellos. Nosotros estamos imaginando para el próximo año un cambio de roles que podría ser o del Mercosur o una especie de OEA, con un tema muy moderno que habría que ver con inteligencia artificial, Patiño, porque podría ser
digo Patiño porque él es el responsable técnico nuestro en el IERI, de la área tecnológica, además de ser responsable acá. Se tiene muchas responsabilidades. Ver si podemos armar este cambio de roles con los congresos. Ver 250 pibes de las universidades argentinas debatir con el nivel, la jerarquía, la calidad intelectual, la profundidad de análisis, conocimiento y estudio de los temas, realmente nos pone muy contentos porque nuestras universidades están sembrando en su semillero futuros dirigentes que seguramente serán superiores en capacidad, calidad y talento a lo que nosotros cumplimos nuestros roles. Entonces, esto es muy importante. Y además de este mensaje, está el tema tecnológico. Nosotros estamos desarrollando, junto con Musillo, nuestro director general, y con Patiño y los miembros, un avance bastante importante en el tema tecnológico y trabajo. Nosotros hemos tenido reuniones con empresarios y hemos tenido reuniones con gente del movimiento obrero. ¿Cómo es la solución en la sociedad digital, la formulación de los nuevos puestos de trabajo? Y esto nos conlleva a un debate que no nos responde la técnica, sino cuál es la decisión estratégica del país por su desarrollo. O sea, si nosotros vamos a hacer determinadas cosas, tenemos que orientar nuestro esfuerzo tecnológico sobre las áreas que podemos generar el desarrollo de la Argentina. Yo cuando era docente en la universidad en Córdoba, vi una cosa insólita. Financiamos los estudios de cómo funcionaban los moluscos en el Océano Índico. Entonces, ¿qué esto ocurría? No, esto es un invento. Entonces, ¿cómo nosotros digamos los recursos financieros escasos que tenemos a un desarrollo tecnológico? Patiño y Musillo son los responsables en el área de avanzar en esto y realmente lástima que se nos fue el nombre de Ciencia y Tecnología, usted lo conoce, porque sería muy importante poder avanzar y compartirlo como siempre lo hacemos con un gran amigo que es Incunegui y el doctor Monzó, con el Congreso argentino y con la Cámara de Diputados, que tan generosa y tan abierta es con todos nosotros. Entonces, esto realmente es una de las múltiples actividades que estamos intentando hacer, y te aviso, Incunegui, que vamos a hacer cambio de roles regionales ahora. Vamos a estar en Rosario, en Tucumán y en Neuquén, donde las universidades nos han pedido armar el cambio de roles con concejales y legisladores provinciales y nuestros legisladores nacionales, con temas regionales de ellos, para federalizar, que es la tarea nuestra. Doctor Incunegui, nuevamente muchas gracias. Es un placer y gracias por todo el esfuerzo que usted nos brinda y, por supuesto, la posibilidad de sentarnos con este auditorio tan calificado a nosotros nos orgullece y le agradecemos profundamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, diputado nacional mandato cumplido, Humberto Rollero. Doctor Incunegui, ¿quería agregar algo? Doctor Musillo. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de contar la experiencia del Círculo. Voy a ser breve, pero me gustaría reivindicar la diplomacia parlamentaria cuando todavía no se la conocía como tal. Allá por 1987, el Congreso de la Nación tuvo la experiencia, a través de Antonio Pagliari, de trabajar sobre la independencia de Namibia, cuando el gobierno radical decidió reforzar y apoyar la política de Naciones Unidas en contra del apartheid. Para Pagliari fue un ideal, fue una tarea ardua respecto de un tema global que trascendía las fronteras. 6 años después, Namibia, a través de su independencia, lograba, con un proceso democrático, elegir su primer presidente. ¿Por qué reivindico esto? Porque esos ideales son los que levanta el Círculo de la Nación Argentina. Creemos que la diplomacia parlamentaria, para poder crecer y fortalecer los sistemas democráticos, necesita espacios de consenso, pluralistas, como los que está generando el Círculo. Por lo que creemos que la importancia de estos espacios son vitales, porque a veces la diplomacia parlamentaria no utiliza los elementos tradicionales, también utiliza elementos que no son tradicionales, como puede ser
el deporte, la cultura o los convenios de colaboración técnicas como los que estamos trabajando. Así que no tengo dudas de que con el trabajo mancomunado con la Dirección de Diplomacia Parlamentaria de Singunegui y del Senado, vamos a trabajar pensando en fortalecer los sistemas democráticos, ¿sí? Porque creemos que es la única salida a través de la diplomacia parlamentaria de crear algo que trascienda las fronteras, que sea fuerte y que piense en el Parlamento del futuro, que es el trabajo al cual está dedicado el Círculo de Legisladores de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, licenciado Marcelo Musillo, director ejecutivo del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina. Y ahora vamos a escuchar al director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina, embajador Carlos Cherniak. Lo escuchamos, señor embajador. Bueno, muchas gracias, Juan, por la invitación. Sabés que cada vez que ustedes organizan este tipo de instancias, en lo personal y en lo institucional, para nosotros es muy importante la participación y tratamos siempre de hacer sinergia en el esfuerzo que hacemos cotidianamente en el trabajo de coordinación entre la Cancillería y el Congreso. Solo antes de comenzar a decir algunas cositas, quisiera mencionar, porque lo dijo mi amigo Humberto Rollero, citó el ejemplo, un ejemplo muy importante, yo creo que es un leading case en la historia de la relación de coordinación entre la política exterior y el Congreso, es la participación que le cupo al Congreso en la resolución del último conflicto limítrofe con nuestro país hermano de Chile. La realidad es que yo fui parte de ese equipo de trabajo con Foradori, por lo tanto soy testigo absolutamente de lo que expresaba el diputado Rollero. Me cuesta decir mandato cumplido porque cada vez que lo escucho, como me pasa con el diputado Basile, lo sigo viendo como diputados cuando yo en aquellos años era asesor parlamentario y mi nivel de admiración por el nivel de capacidad de construcción de consensos que tenían, así que me cuesta seguir hablar de mandato cumplido. Pero para mí siguen siendo diputados. No, pero reitero, creo esa experiencia fue muy importante. Era un momento muy complicado porque había verdaderamente una gran voluntad política de ambos gobiernos democráticos por resolver el conflicto, pero una de las cosas claves que pasa muchas veces para la diplomacia clásica, la diplomacia de las cancillerías, es que indudablemente existen movimientos de opinión pública que condicionan enormemente la posibilidad de avanzar en la medida y en la misma idea que tienen los propios gobernantes. Por lo cual es central ampliar lo que puede implicar solamente la gestión de las cancillerías como actores en la construcción de un acuerdo internacional, a expandir la masa crítica, el músculo político de los consensos, y ahí es central el rol que cumplen los congresos y la posibilidad del nexo también de los congresos con la sociedad civil. Cuando uno tiene que hablar o negociar cuestiones de límites, son esas cosas que son terriblemente delicadas para cualquier país del mundo. Ustedes saben que cualquier gobernante, frente a una cuestión de límites, se está jugando en ser un patriota o un traidor. Y todos sabemos que ni es necesariamente un patriota ni un traidor, porque cualquier negociación implica ceder, algo hay que ceder. Pero en la lectura política es muy complejo y es demasiado complejo para que solamente lo puedan manejar las cancillerías o los presidentes, y ahí es donde el rol de los congresos funciona de una manera central. Por supuesto, hubo voluntad política en ambos congresos y todavía reflejo en mis ojos aquella reunión, ¿te acordás, Humberto?, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde los legisladores de Chile y los legisladores argentinos, con los dos presidentes, firmando el acuerdo y donde
se consolidaba la idea de una política de Estado. Me parece que eso fue histórico, me parece que todos ustedes fueron parte de esa historia y yo siento que esa es una plataforma central para por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido. Yendo ahora a la idea de lo que pensaba transmitir y tratando de limitarme al tiempo que me dieron, está claro, y esto en alguna conversación con algunos amigos que están aquí presentes, que participaron de algunas otras actividades de cooperación con la Dirección de Diplomacia Parlamentaria, yo mencionaba que está claro que el sistema internacional está en plena transformación desde hace muchísimos años y todos quienes abrazamos la idea de que el Estado debe cumplir un rol estratégico en las sociedades, percibimos que en estos procesos de globalización hubo una gran ola de intereses absolutamente comprometidos con la idea de llevarse puesto al Estado. Es decir, cuando yo digo llevarse puesto al Estado, digo que hubo muchos intereses que plantearon la idea de que el futuro es la desaparición del Estado-nación y por lo tanto las reglas de juego van a ser definidas por el mercado y el Estado es simplemente un administrador como una especie de municipalidad del siglo XXI. La realidad es que por suerte y como muchos hemos planteado, esto no fue así, ni es así. Lo que sí es cierto que el Estado que nosotros conocimos no es el mismo Estado en el sistema internacional actual. Y sin lugar a dudas, en el proceso de globalización, el Estado ha sufrido una desagregación y desde el punto de vista internacional hay una internacionalización de las diversas agencias que componen el Estado. Y ahí es donde uno empieza a mencionar diferente tipo de diplomacias. Ya no hablamos solo de la diplomacia clásica, hablamos de la diplomacia económica, de la diplomacia cultural, de la diplomacia deportiva. Hay un conjunto de procesos de internación. Nuestra Constitución del 94 plantea claramente las competencias de internacionalización de nuestras propias provincias, de nuestros estados provinciales, siempre con los límites de no afectar la política exterior, las líneas centrales de la política exterior del país. Esto significa que nosotros estamos frente a una situación que podríamos decir o vamos hacia el caos, hacia la anarquía internacional, o vamos hacia la coordinación. Y yo creo que el gran desafío que nos plantea este proceso es la capacidad de coordinación intraestatal, la capacidad de coordinación interagencias, que nos permita tener claro que una cosa es el relacionamiento internacional y otra cosa es la defensa del interés nacional. Y ahí es donde empiezan a discutirse ciertas cuestiones, porque cuando uno plantea, cualquiera puede tener un contacto internacional. El problema es si cada uno de los actores de una sociedad que tienen que ver con el sector público se relacionan internacionalmente, pero sin ningún patrón y sin ningún horizonte, ningún elemento rector que pueda coordinar y orientar ese accionamiento internacional. Primero, creo que es disfuncional para el propio interés nacional del Estado-nación, del propio país. Pero además genera mensajes absolutamente esquizofrénicos a la comunidad internacional y a los interlocutores. Entonces ahí es donde el proceso de coordinación empieza a jugar un rol central. Y ahí yo le doy el rol, así como creo que la Cancillería y el Poder Ejecutivo no pueden ser el actor excluyente del relacionamiento internacional, sí creo que tiene un rol central en la cuestión de la coordinación internacional, de la agenda, digamos, de la internacionalización de las agendas del Estado. Así que, digo, me gustaría marcar ese punto porque me parece que eso es un disparador para un gran debate, porque tiene que ver cómo se relacionan los congresos con las cancillerías. Y yo soy consciente, soy un diplomático de carrera, a pesar de venir del palo de la política, que reivindico con orgullo y honor lo que significa haber sido partícipe del proceso de construcción democrática en la Argentina, pero decidí ser diplomático de carrera y tengo las dos experiencias en mi mochila. Entonces digo, es verdad que muchas veces, lo digo por mi Cancillería, mis colegas muchas veces tienen culturas endogámicas, dificultades para comprender
que son servidores públicos de la política democrática. No es la política la que debe servir a la diplomacia, sino los diplomáticos deben ser servidores públicos de la política democrática. Y esto es un concepto central que debemos trabajar en el Instituto de Formación de nuestros diplomáticos para que las nuevas generaciones lo comprendan. Porque a veces, yo no sé si pasa eso en otras cancillerías, no quiero generar problemas, conflictos diplomáticos, pero les puedo asegurar, muchachos, que a veces hay algunos diplomáticos que creen que el mundo empieza y termina en su propio despacho y la verdad es que los diplomáticos deben ser muy claros que están representando los intereses en nuestro país, desde Jujuy, digamos, desde La Quiaca hasta Ushuaia y a cada uno de los sectores internos de una sociedad. Esto implica romper la endogamia cultural y ser claramente servidores públicos de la política democrática. Entonces, diciendo esto, quisiera ir puntualmente al rol que cumple la Dirección de Asuntos Parlamentarios en la Cancillería Argentina. Y ahí, nuevamente, vuelvo a un punto central que tiene que ver, que algunas veces lo he dicho, que muchas veces los roles, uno puede construir o crear muchas direcciones en muchos lugares, pero al final de la historia todo termina dado por la impronta personal de quien conduzca cada una de las estructuras. Porque la verdad que uno puede crear muchas estructuras, pero si quien la conduce no tiene una vocación particular de construir, digamos, puentes y coordinar el trabajo con las otras instituciones, esa dirección no va a tener ninguna función, no va a ser eficaz. Desde el primer minuto, y habiendo tenido la cultura del Congreso, identifiqué institucionalmente quiénes eran mis socios, mis contrapartes en el trabajo en este proceso de coordinación. Tanto Juan de Dios en la Cámara de Diputados como en el caso de Simón Bestani en el Senado, nos permitió construir una red de coordinación que ha funcionado de una manera impresionante. Siempre vamos a poder ver alguna parte del vaso que puede estar mitad vacío, pero para un país que le ha costado y le cuesta construir consensos, que nosotros hayamos podido administrar los egos, los narcisismos y todas nuestras pequeñas miserias y poder privilegiar el trabajo, el objetivo central, que era la coordinación. Bueno, yo diría que después de 2 años y medio y vos casi 4, creo que podemos decir chapó, bien. Ahora, está claro que el trabajo de coordinación, y acá es importante tener claro, el Congreso, por lo menos en lo que yo conozco, no tiene un equipo enorme en el área internacional o en cada una de las áreas internacionales. El equipo del Congreso ha sido de alguna manera la Cancillería, porque lo que ha generado, yo digo concretamente la función, nosotros identificamos cuáles son los proyectos que el Poder Ejecutivo establece que tienen cuestiones internacionales involucradas. A partir de allí definimos cuáles son de todos esos proyectos los prioritarios. Eso nos permite inmediatamente ponernos en comunicación tanto con las comisiones de Relaciones Exteriores o con cada una de las comisiones competentes que van a ser partícipes en el proceso decisorio. Y trabajando en coordinación con las direcciones de diplomacia parlamentaria en el Diputados y en el Senado, nos permite decir, bueno, ¿cuándo podemos hacer una reunión de asesores de las comisiones en las cuales nosotros llevamos nuestros funcionarios no solo de la Cancillería, sino de las diferentes áreas del Poder Ejecutivo que fueron involucrados o que estuvieron involucrados en la negociación o en los diferentes proyectos o en la elaboración de los diferentes proyectos. Muchas veces hay proyectos que tienen que ver con una pata pura internacional, otras con tema de finanzas, otras con tema impositivo, otras con cuestiones de producción, y cada uno de esos funcionarios van coordinados por nosotros a la reunión de asesores a someterse a cada una de las preguntas que puedan provenir de los asesores. Esto lo repetimos en cada una de las reuniones de comisión con legisladores y esa disponibilidad que nosotros intentamos generar nos ha permitido lograr
Yo no quiero decir que de ninguna manera fuimos un elemento central en la cantidad de proyectos que fueron aprobados. No me cabe duda que fue la política la que logró, con una ingeniería de consensos, donde el presidente de la Cámara de Diputados fue central, por lo menos en esta Cámara, para lograr esos consensos. Pero les puedo decir que un Poder Ejecutivo en minoría logró aprobar casi, yo diría, el 90% de los proyectos que ha impulsado en el Congreso. Y eso no es posible si no hay muchos actores o muchos planetas que se alinean. Una gran ingeniería, una gran capacidad de construcción de consensos de parte de los líderes, pero también de parte de instituciones del Estado que hemos tratado de aportarle en todo momento la información y la transparencia y los técnicos para ayudar a los decisores, a los que tenían que votar esos proyectos. Esto por la otra parte, y con esto concluyo en los 2 minutos finales que me dan, uno dice, y bueno, ¿y la diplomacia parlamentaria dónde está? Bueno, volvamos a la otra cuestión, que es los legisladores. Por un lado legislan para adentro, construyen y discuten adentro los proyectos, y por otro lado hay un relacionamiento externo. Ahí también nosotros trabajamos codo a codo con los legisladores a través de las 2 direcciones, en Diputados y en el Senado. Elaboramos carpetas país para cada uno de los grupos de amistad. Tratamos de actualizarlos respecto de cuál es la agenda económica, cuál es la agenda política, cuál es la agenda cultural, cuál es la situación de la balanza comercial, cuáles son los desafíos. E incluso muchas veces nos animamos y les decimos, ya que van a tener una reunión con los legisladores británicos o con los legisladores norteamericanos o con los brasileños, estos mensajes creo que serían útiles que ustedes puedan pasar. Sabemos que es un poder independiente, sabemos que los parlamentarios van a hacer lo que quieran, pero también hay un nivel de construcción de confianza, de buena fe, donde sean de la oposición o sean del oficialismo, comprenden y tienen la lógica del interés nacional. Y es muy distinto lo que pasa con los legisladores cuando discuten en el recinto, a cuando viajan en misiones internacionales y transmiten absolutamente el mensaje del interés nacional. Y eso es donde, creo yo, fortalece la acción estratégica de la política exterior del Estado. Entonces digo, esto ha funcionado muy bien. Sería un grave error si no lográramos construir a partir de esta plataforma. Me parece que el trabajo que han hecho ustedes a través de tu liderazgo fue impresionante en la Cámara de Diputados. Creo que el trabajo de Simón en el Senado también fue absolutamente virtuoso, pero creo que si nosotros queremos que esto siga, tenemos que seguir consolidando una Cancillería no endogámica, sino absolutamente construyendo puentes y mayor coordinación en este proceso de internacionalización de las diferentes agencias del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor embajador Carlos Cherniak. Ahora vamos a darle la palabra al licenciado Ezequiel Ramoneda, secretario del Departamento de Asia y el Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Lo escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada agradecer a las autoridades de la Casa por esta invitación y obviamente a todos los presentes. Yo soy secretario del Departamento de Asia-Pacífico del Instituto de Relaciones Internacionales del IRI. Actualmente, me acompaña el director del instituto, seguramente él después va a tomar más palabras explicando el rol del instituto. También me desempeño como secretario de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de Asia y África, acá en Argentina. Me invitaron a hablar, en mi caso en particular, un poco también por mi experiencia, habiendo brindado asesoramiento, no es que soy asesor, brindé asesoramiento a grupos parlamentarios de amistad con países de Asia Oriental, fundamentalmente del sudeste asiático. Voy a tratar de hacer mi presentación lo más breve posible. Remarqué 3 puntos importantes a tener presentes. Entender un poco cómo es la diplomacia parlamentaria en Asia-Pacífico o en Asia Oriental, cómo es la situación en América Latina, especialmente en Argentina, y algunas propuestas para acercar. ¿Por qué esto? Y en líneas generales comparto las palabras del embajador Cherniak. En el caso particular de Asia Oriental, en líneas generales obviamente comparto y reivindico la diplomacia parlamentaria, pero específicamente en el caso de Asia Oriental es fundamental, es necesario y fundamental. Para explicarlo brevemente, en los últimos 30, 40 años
los procesos de vinculaciones gubernamentales en los países de Asia Oriental, incluyo la cuenca del Pacífico, lo que actualmente se conoce como Asia y el Pacífico, aparte de las vinculaciones intergubernamentales, impulsaron radicalmente todo lo que se conoce como paradiplomacia, que ahí involucramos todo lo que son los actores fundamentalmente no gubernamentales, la academia, legisladores, empresarios, ONGs. Estos ya llevan casi más de 40 años, por decirle un número contemporáneo, uno se puede retornar todavía un poco más atrás. En donde el Estado, el gobierno, utiliza a veces a estos actores, utiliza ámbitos en donde participan estos actores para plantear negociaciones justamente sin generar básicamente compromisos legales, donde uno puede hablar francamente de legisladores, funcionarios, académicos y empresarios discutiendo, podríamos decir libremente, realidades, necesidades, problemas que enfrentan en el momento de vincularse a los estados. Así tenemos organizaciones, capaz la más conocida en la prensa internacional actualmente, lo que es APEC, por un ejemplo, pero también capaz acá que nos acompañan fundamentalmente el caso de Chile, el caso de México y algunos países laterales del Océano Pacífico, el PEC, por ejemplo, el PEBEC, o alguno que todos los que nos acompañan en esta mesa debería ser fundamental y tenerlo presente, lo que es FIALAC, Focalae, el único foro multilateral donde países latinoamericanos participan y se vinculan con países de Asia Oriental. En este sentido, los países de Asia Oriental y algunos de la cuenca del Pacífico ya tienen un músculo de diplomacia parlamentaria mucho más aceitado que en nuestro caso del resto de los países de América Latina, incluido la Argentina, incluido Brasil, en lo que hace a diplomacia parlamentaria, aporte del parlamentario en toma de decisiones o asesoramiento en vinculaciones gubernamentales. Esa es la primera cuestión, para tener presente la importancia de la diplomacia parlamentaria en el Asia Oriental. ¿Qué pasa acá en América Latina en líneas generales, obviamente? No quiere decir que América Latina está fracturada, no por una cuestión de ideología o una cuestión de política, sino de propios desarrollos políticos y económicos de los últimos 30 años. Que por tomar un ejemplo, no por plantear aristas de fragmentación, tenemos por un lado a los países de la Alianza del Pacífico y por otro lado los países del Mercosur. ¿Y por qué remarco esto? Y esto es el segundo elemento a tenerlo presente y que esto quiero también remarcar. Hace unos años atrás, a partir del 2012, por iniciativa de Bachelet y actualmente acompañada en los últimos años por el presidente Macri, se está hablando de la convergencia Mercosur-Alianza del Pacífico. Ahora, la convergencia Mercosur-Alianza del Pacífico se la está pensando intra-América Latina, intra-Sudamérica, es una cuestión dentro del continente. Y yo quiero remarcar esto. Los integrantes de la Alianza del Pacífico, y remarco esto, del Pacífico, estructuraron la alianza, no en el 2011 cuando se firmó. Ya llevan más de 30 años de participación en foros, en ámbitos, en firma de tratados comerciales con los países de Asia Oriental. De nosotros los países del Mercosur tenemos que tener eso presente. ¿A qué quiero ir con esto? Cuando hablemos de la convergencia Mercosur-Alianza del Pacífico, no solamente la pensemos en títulos económicos comerciales, pensémosla en títulos de una mayor complejidad, y acá tomo las palabras de mis antecesores. ¿Por qué no pensar una convergencia en Mercosur, Alianza del Pacífico, interparlamentaria? Por ejemplo, en la Comisión Parlamentaria Argentina-Chile, lo más cercano que tenemos, para no entrar capaz en la cuestión del Parlasur y la Asociación Parlamentaria de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, en la Comisión Argentina-Chile, conversar, transmitir, compartir las experiencias de los legisladores chilenos participando en estos foros para los legisladores argentinos. Porque acá vamos a comenzar a hablar de cuestiones de tecnología, cuestiones de biotecnología, desarrollo tecnológico, digamos, hay un montón de conversaciones que los legisladores chilenos los tienen presentes porque ya se vinculan con estos países, en estos ámbitos y con estos temas. Y acá voy ya, digamos, avanzo a la tercera cuestión, propuestas. Una, como bien mencioné, el tema de la convergencia. Otra, y yo remarco esto, el tema Focalae, FIALAC, en términos en inglés. FIALAC, y acá, digamos, algunos los países no latinoamericanos, no litorales de la cuenca del Pacífico, nos enfrentamos contra un problema, un doble problema. Los ámbitos multilaterales de la cuenca están mucho más desarrollados.
APEC tiene la reunión cumbre anual, con diversas reuniones ministeriales a lo largo del año, y tiene complemento con organizaciones y con foros académicos y empresariales. Focalae, el máximo de organización es la reunión ministerial, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que se reúne 2 veces por año. La regular, la anual, es una reunión de altos funcionarios. Hasta ahora, el grupo de trabajo político no ha tenido un grupo de trabajo parlamentario, no han habido prácticamente parlamentarios participando de APEC, de Focalae, perdón. Entonces, ¿por qué no proponer la creación de un grupo de trabajo, o por qué no proponer la participación de legisladores latinoamericanos en el marco de Focalae? Pues es otro ámbito de interacción que puede generar y darle mayor ímpetu político al foro. Y tercero, y acá sí remarco muy fundamentalmente, no porque realmente coinciden las palabras y por, digamos, desde mi rol de académico, de vincularme con legisladores como también con diplomáticos y funcionarios, yo le voy a poner en estas palabras, y me hago cargo, de las inercias y de las soberbias institucionales. Y esto lo remarco de vuelta en el caso argentino. Obviamente sin, digamos, menospreciar. De hecho, valoro mucho la gestión realizada por los diplomáticos a cargo de la Dirección de Asia y Oceanía acá en Argentina. Hacen un excelente trabajo. Pero yo digo lo mismo. Son 7 o 8 personas dedicándose a la mitad de la humanidad. O sea, son 7 u 8 personas que día a día, 24 horas por día, tratan de analizar, asesorar, investigar, vincular a la Argentina con la mitad de la humanidad. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una carencia de recursos humanos absoluta, o sea, falta gente, y falta gente capacitada. Porque, digamos, ¿quién puede entender a la mitad de la humanidad? Religiones como el Islam, el hinduismo, el budismo, pensamiento chino, entender China contemporánea con Japón contemporáneo, con Indonesia. O sea, es algo que supera a una persona. O sea, es fundamental, y acá hablo por eso el tema de las inercias y las soberbias institucionales, como bien me dijo el embajador, el tema de coordinar. O sea, el Estado tiene que saber coordinar la actuación compleja de distintos actores, encauzarla, acompañarla, impulsarla, pero no negarla. Más en el caso de Asia-Pacífico, más en el caso de los países de Asia Oriental. Digamos, en este sentido, la vinculación de Cancillería Argentina de elección parlamentaria con los grupos parlamentarios de amistad es estratégica, pero también el aporte de los académicos, el rol de la academia en tanto asesoramiento, información, porque digamos, acá, y por eso remarco de la membresía académica, un Estado eficiente no es un Estado que se reduce, es un Estado que sabe aprovechar los recursos que tiene a disposición. Es un Estado que sabe coordinar. Hay un montón de recursos ociosos, personal capacitado, formado en cuestiones de Asia Oriental, lo digo en el caso de Argentina y me atrevo a decirlo por conocimiento en varios países latinoamericanos, que por soberbias institucionales no se aprovecha. Porque los diplomáticos piensan como diplomáticos, el empresario piensa como empresario y el académico piensa como académico. Y al no aprovechar la vinculación, la cooperación, lo que se puede generar unos con otros, nos perdemos oportunidades. En ese sentido, también desde la academia estamos a disposición de los legisladores, de los asesores de los legisladores, para suministrarles información, acompañarlos, digamos, en un momento del seguimiento de un tema, inclusive si ustedes no pueden participar o nosotros participamos en algún foro, poder informarles en complemento con lo que hace Cancillería Argentina. No porque lo que Cancillería Argentina lo hace mal, sino porque tampoco nosotros podemos tener otra visión, tenemos otra formación. En ese sentido, destaco este ámbito, reivindico la diplomacia parlamentaria, reivindico las palabras de mis antecesores y justamente, bueno, a disposición estamos, bueno, y obviamente los académicos, a consideración de ustedes para no solamente asistirlos en su rol, sino, por lo menos en lo que a mí me compete con mi sesgo académico, impulsarlo en lo que son las relaciones de Argentina o Latinoamérica con países de Asia, como seguramente otros lo harán con otras regiones del mundo. Bueno, dicho eso, agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ezequiel Ramoneda. Ahora vamos a pasar a las palabras, vamos a escuchar la disertación del doctor Ariel González Levalli de la Universidad Católica Argentina. Bienvenido, lo escuchamos. Hola, buenos días a todos. Soy el secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales
de la Universidad Católica Argentina. Agradezco a Juan de Dios y a la Dirección de Diplomacia Parlamentaria por la organización de este seminario. Creo que es fundamental para la construcción de puentes entre el conocimiento y los procesos de toma de decisiones. Además, creo que es fundamental para el Congreso que desarrolle capacidades propias en materia de investigación que le sirva justamente para mejorar la representación frente a la sociedad. Además, es un placer compartir este escenario con colegas de tanta trayectoria como Gustavo Martínez de Cari y Norberto Consani de LIRI. Voy a ser breve, sé que estamos un poco con los tiempos apretados, y voy a enfocarme en dos cuestiones. En primer lugar, un poco hacer un paneo de lo que implica la investigación en los estudios internacionales, y en segundo lugar, cómo lo encaramos desde el Centro de Estudios Internacionales y el Departamento de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica. En relación a la investigación orientada a políticas, a nivel académico, hay tres elementos que son fundamentales. El primero es el expertise, el segundo es el tiempo que se le dedica y el tercero son los recursos. Sin este triángulo es muy difícil llevar a cabo investigaciones sistemáticas y serias. Estamos hablando en el ámbito universitario, pero con una proyección al área ya sea pública, específicamente parlamentaria. En relación al expertise, hay dos elementos cruciales. Una es la formalidad que tiene en nuestro país y en cualquier lugar del mundo la carrera académica, en la cual en general, por ejemplo, en cualquier lugar del mundo, la investigación es sinónimo de justamente el desarrollo académico en el marco de una universidad luego de finalizar el doctorado. Aquí en Argentina las cuestiones son un poquito diferentes, pero por un lado el expertise se construye a partir de una carrera académica y por el otro lado se construye a partir del conocimiento específico en el área de internacionales, en un tema o en un área específica. En el caso del Centro de Estudios Internacionales y el Departamento de Políticas e Internacionales de la UCA, nuestro foco está más orientado a lo que son los estudios de área, ¿no? Relaciones con Medio Oriente, África, también la cuestión del espacio euroasiático, Rusia, pero el foco está más puesto en las áreas por sobre las cuestiones temáticas. En relación al tiempo, esto creo que es fundamental, porque bueno, para investigar realmente hay que sentarse, leer, escribir y viajar. Si no, si uno es especialista, por ejemplo, como un poco en mi caso, en el caso de Turquía, y nunca visité Turquía, bueno, ahí realmente el resultado no va a ser muy productivo. Y en el caso de la universidad, las herramientas que se utilizan son dedicaciones exclusivas y dedicaciones parciales, que son horas de investigación para que los académicos investigadores desarrollen su tarea. Y en tercer lugar, la cuestión de los recursos, que esto es fundamental. No hay investigación si no se le paga. Un investigador no es un profesor académico, sino que requiere una dedicación adicional. Dicho esto, dentro del marco del Centro de Estudios Internacionales de la UCA estamos desarrollando una serie de actividades. Hoy en día el centro es el espacio de análisis y reflexión sobre temas internacionales y dentro de las tres líneas de acción que tenemos, una de ellas es la investigación. La investigación está centrada hoy en día en tres elementos, tres líneas de investigación. Una primera línea de investigación, que es las vinculaciones entre América Latina y potencias extrarregionales, haciendo foco en el espacio euroasiático, en China. Además, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA hay programas ejecutivos que se han lanzado con bastante éxito sobre China contemporánea, sobre el Medio Oriente, y esto seguramente seguirá ampliándose en el futuro. En segundo lugar, hay una línea de investigación sobre cuestiones más de carácter estratégico y hoy en día hay un proyecto de investigación concreto sobre la cuestión de las instalaciones estratégicas extraterritoriales, básicamente reflexionar sobre la cuestión de las bases, que es algo que, por ejemplo, está en boga en los principales medios y cómo, en ese sentido,
podemos entender a nivel más global esta cuestión. Y en tercer lugar, también se está comenzando este año a trabajar una línea de investigación sobre política exterior argentina, centrada en lo que son la historia oral de la diplomacia argentina. En términos generales, la investigación es una parte fundamental del desarrollo académico de la universidad. Afortunadamente, los índices internacionales lo han favorecido. Este año la Universidad Católica está posicionada como primera entre las universidades privadas en términos de investigación a nivel latinoamericano, según el índice CIMADO. La universidad tiene un compromiso muy fuerte en no solamente apoyar el desarrollo de líneas de investigación dentro de la universidad, sino también extender la cooperación con otros ámbitos institucionales, justamente para tener el impacto no solamente en los procesos de toma de decisión, sino además en las cuestiones referidas a digamos, la difusión de las investigaciones en la opinión pública. Así que bueno, con estas cuestiones un poco cierro, así doy lugar al próximo. Les agradezco por su atención. Buenos días. Muchísimas gracias por su participación, doctor Ariel González Levalli.